Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es martes 15 de julio y este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 del 20 al 24. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel entonces empezó Jesús a increpar a las ciudades en que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, haría ya tiempo que se hubieran arrepentido cubiertas de saco y ceniza. Pero os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que te vas a elevar hasta el cielo? Hasta el abismo te hundirás. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros realizados en ti, duraría hasta el día de hoy. Pero os digo que el día del juicio habrá más tolerancia para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estas son palabras muy fuertes de Jesús, reprensión de parte de Él con las ciudades ingratas, con las ciudades infieles. Esto de la fidelidad es una cosa muy linda, ¿no? Porque el ser humano debe ser fiel a Dios, a su Creador, en medio de la misericordia. Todo un Dios Padre envía a su Hijo, envía a su propio Hijo, para darle una oportunidad a esta humanidad errática, irresponsable. Y llega el Hijo del Hombre, dice lo que tiene que decir, y sobre todo, como jamás en la historia se dan los milagros que no se habían visto, porque es que Moisés no deja de ser grande, Isaías no deja de ser grande, por eso se llaman profetas mayores. Claro, están bien, pero Jesús hizo mucho más. Jesús, a la vista de todo el mundo, hizo más. Digamos que Moisés tiene un portento al abrir el mar Rojo, ¿cierto? Digamos que Isaías, lo que les digo a ustedes, cómo es que eleva fuego en medio de piedras mojadas. Sí, eso son evidencias fuertes. Pero ¿cuándo habían levantado muertos? ¿Cuándo habían dado tanta sanación al parapléjico, al mudo, al sordo, al ciego? ¿Sí? Cuando se había dado el tema de que levantaba la mano a lo lejos y puede sanar a 10 leprosos de una vez. ¿Cuándo se había visto eso? Entonces, por eso las advertencias de Jesús son muy claras. ¿Sí? Ay de ti. De estas ciudades, a propósito, que yo no sé si ya algunos de ustedes, yo sé que sí lo han escuchado y no sé si todos saben, sobre esto de que en Betsaida, ¿cierto? En Corazín, más bien Corazín, es una ciudad que hoy en día no existe en Israel. Pero se han hecho excavaciones, se han hecho estudios y se han encontrado, los arqueólogos han encontrado con que sí existía esa ciudad. Y las piedras, los restos que se encuentran son de ese entonces, 2000 años. O sea que esto es una realidad. Mateo escribió una evidencia que hoy en día nosotros decimos, pues, quién sabe si esto es una cosa y que... No, es que los arqueólogos dicen, sí hubo la ciudad de Corazín, sí existió, y vestigios solo quedan. ¿Sí? Pero aquí el tema es lo que dice, ¿no? Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros realizados en ti, Sidón y Tiro, si en Sodoma se hubiera hecho los milagros, si hubiera venido el Hijo encarnado en ese entonces, y hubiera sanado gente, si hubiera levantado muertos, si hubieran hecho esas cosas, entonces, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que ustedes vean esto y sin embargo, como si nada? Listo, como si nada. Por eso es que nosotros tenemos que entender
estas cosas tan grandes. Si yo fui un ateo de qué puedo yo dar fe en mi testimonio de vida, de mi ignorancia, porque es que yo no conocía realmente por ejemplo, el poder de Dios en la sanación interior, con lo cual trabajo yo hoy en día. ¿Sí? Yo no sabía que Dios sanaba la depresión, yo no sabía que la ansiedad se depuraba con Dios. ¿Sí? Yo no sabía que eso existía. Y yo no sabía a propósito de que Dios levantaba realmente a las personas en la peor de las condiciones. Yo no sabía. Como a mí yo ya le había creído a Marx que la religión era el opio del pueblo, yo pensaba que todo lo de la religión era basura. Pero cuando veo esto, me dice, ¿yo por qué me he demorado en aceptar este proyecto? Que eso fue lo que me pasó a mí. ¿Por qué? ¿Y por qué me fui dando cuenta que una paz interior, una satisfacción de vida, una depresión alejada de la vida, sí dependía de un sí a Dios? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos encontrado eso? ¿Por qué no? Porque seguimos ciegos a las evidencias de Dios en sus portentos. ¿Sí? Porque nosotros seguimos, hermanos separados evangélicos, seguimos descalificando a una Santísima Virgen que Dios está diciendo que la mandé para que haga también milagros, además de que la tengo se las entregué a ustedes en la cruz como madre, listo, como madre, y además de eso, les mando evidencias. Es que sin pasión, por favor, lean el milagro de Fátima, delante de 72,000 personas, como bailó el sol. Sí, o detallen datos de la Virgen de Lourdes y las sanaciones que se dan allí. Sí, entonces, de hoy en día el fenómeno Medjugorje, ¿cierto? De cuántas cosas, o sea, ustedes se cansarían de ver los portentos para que la descalifiquen, para que sigan negando que realmente es la gloria de Dios manifestado en ella. ¡Ay de ti! El Señor te puede decir eso a ti, hermano evangélico. ¡Ay de ti! ¿Sí? Así como nos puede decir a nosotros. Mira todo lo que hice. Es más, yo les digo a ustedes que Dios me ha mostrado de que a pesar de que yo era ateo y no creía en Él sí creía en mí. Y me cuidaba. Y tengo unas anécdotas que son, pero mejor dicho, impresionantes. Impresionantes las anécdotas que tengo. De cómo me cuidaba. De los milagros que había hecho conmigo a pesar de que yo no creía en Él. Pero me sostenía. Entonces, esto es para atender realmente con estos amigos que se alejan de la verdad, sean ateos, sean que se alejen también de la iglesia verdadera, que de mil maneras ha mostrado los portentos que Jesús hace a través de ella. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.